pero soy del sur y vengo del sur a esta asamblea. Cargo inequívocamente con los millones de compatriotas pobres en las ciudades, en los páramos, en las selvas, en las pampas, en los socavones de la América Latina, patria común que se está haciendo. Cargo con las culturas originarias aplastadas, con los restos del colonialismo en Malvinas, con bloqueos inútiles a ese caimán bajo el sol del Caribe que se llama Cuba. Amigos todos, soy del sur, vengo del sur, esquina del Atlántico y del Plata. Mi país es una penillanura suave, templada, una historia de puertos, cueros, tasajo, lanas y carne. Tuvo décadas púrpuras de lanzas y caballos hasta que por fin al arrancar el siglo XX se puso a ser vanguardia en lo social, en el Estado, en la enseñanza. Diría que la socialdemocracia se inventó en el Uruguay. Durante casi 50 años el mundo nos vio como una especie de Suiza. En realidad, en lo económico fuimos bastardos del Imperio Británico y cuando este sucumbió vivimos las amargas mieles de términos de intercambio funestos y quedamos estancados añorando el pasado. Casi 50 años recordando el maracanazo, nuestra hazaña deportiva. Hoy hemos resurgido en este mundo globalizado, tal vez aprendiendo de nuestro dolor. Mi historia personal, la de un muchacho, porque alguna vez fui muchacho, que como otros quiso cambiar su época, su mundo, el sueño de una sociedad libertaria y sin clases. Mis errores son en parte hijos de mi tiempo. Obviamente los asumo, pero hay veces que medito con nostalgia. Me angustia y de qué manera el porvenir que no veré y por el que me comprometo. Sí es posible un mundo con una humanidad mejor, pero tal vez hoy la primera tarea sea cuidar la vida. Pero soy del sur y vengo del sur a esta asamblea, cargo inequívocamente con los millones de compatriotas pobres en las ciudades, en los páramos, en las selvas, en las pampas, en los socavones de la América Latina patria común que se está haciendo. La tolerancia es el fundamento de poder convivir en paz y entendiendo que en el mundo somos diferentes. El combate a la economía sucia, al narcotráfico, a la estafa, el fraude y la corrupción, plagas contemporáneas prohijadas por ese antivalor, ese que sostiene que somos felices si nos enriquecemos, sea como sea. Hemos sacrificado los viejos dioses inmateriales, les ocupamos el templo con el dios mercado que nos organiza la economía, la política, los hábitos, la vida y hasta nos financia en cuotas y tarjetas la apariencia de felicidad. Parecería que hemos nacido solo para consumir y cuando no podemos cargamos con la frustración, la pobreza y hasta la autoexclusión. Lo cierto hoy es que para gastar y enterrar los detritos en eso que se llama la huella de carbono por la ciencia, si aspiramos en esta humanidad a consumir como un americano medio promedio, serían imprescindibles 3 planetas para poder vivir. Estos son extractos del discurso que pronunció el expresidente de Uruguay, José Mujica, ante la Asamblea General de la ONU en 2013. Ayer falleció a la edad de 89 años. Hoy despedimos al Pepe, que recorriendo el mismo camino que Mandela recorriera en Sudáfrica, de las armas a la cárcel y de ahí a la política, dejó atrás el odio incluso a sus propios carceleros, a sus torturadores, y se convirtió en presidente del mismo país que le intentó convertir en un desecho humano sin conseguirlo. Hoy en La Base hablamos de su legado humanista y político. Bienvenidos y bienvenidas. La Base. Bueno, hoy Manu Levín y una servidora vamos a repasar el legado de Pepe Mujica, que falleció ayer de cáncer de esófago que padecía en estos últimos meses. A la edad de 89 años, apenas a una semana de su cumpleaños, iba a cumplir 90. Manu Levín, ¿qué nos traes? Llevaba un tiempo ya delicado, llevaba un tiempo ya que se veía que podía fallecer de forma inminente. Vamos a
citar hoy en la sección en la que acostumbramos a analizar los medios de comunicación algunos obituarios, los que consideramos más honestos, que son aquellos que están hechos de alguna manera desde su propio campo político. Y al final del programa les preparamos algo especial, así que no nos dejen. Vamos a arrancar, Rocío. ¿A qué me invitan? El análisis internacional de Inna Afinogénova. Tomó las armas por una causa que consideró justa, lo metieron preso, se escapó por un túnel que cavó con sus compañeros desde su celda, pero lo volvieron a capturar, pasó casi 14 años en el fondo de un pozo subterráneo, torturado en solitario, aprendió a hablar con las hormigas y salió en libertad para convertirse años después en presidente. Hoy Latinoamérica y el mundo despide a José Pepe Mujica, expresidente de Uruguay, uno de los políticos más emblemáticos de la región. Falleció ayer, 13 de mayo, a los 89 años en su humilde chacra en las afueras de Montevideo, donde vivió décadas junto con su compañera de toda la vida, Lucía Topolansky, en absoluta austeridad, incluso cuando fue ministro, presidente y senador. De hecho, una de sus primeras decisiones como mandatario fue no ocupar el Palacio Presidencial y pedir que se abrieran sus puertas para que los sin techo pudieran aprovechar ese espacio para tener un lugar donde dormir. Murió del cáncer de esófago que le diagnosticaron hace unos años y que a finales del año pasado se le había extendido a otras partes del cuerpo. En aquel momento decidió no continuar con los tratamientos y pasar sus últimos días en paz. A principios de esta semana ya se supo que el expresidente se encontraba bajo cuidados paliativos y que era cuestión de horas. Este 20 de mayo habría cumplido 90 años. El anuncio lo hizo ayer el presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, de la misma formación, el Frente Amplio, con la que Mujica llegó a la presidencia. Te vamos a extrañar mucho, viejo querido. Gracias por todo lo que nos diste y por tu profundo amor por tu pueblo, escribió. Durante los últimos años, en varias ocasiones, el Pepe dijo que sus restos debían ser enterrados en su chacra cerca de la secuoya bajo la que había sepultado a su perra coja Manuela. Pero antes habrá un funeral de Estado. El gobierno de Uruguay decretó un duelo nacional de 3 días. Hoy el cortejo fúnebre comenzó a recorrer las calles de Montevideo, mientras que varios políticos latinoamericanos, entre ellos Cristina Fernández de Kirchner, Gabriel Boric, Luis Ignacio Lula da Silva y Gustavo Petro, confirmaron que irían a Uruguay para darle su último adiós. Mujica deja un legado político, ético y humanista irreductible, difícil de medir en cargos, como expresó nuestra compañera Ingrid Urguelles en su artículo en Diario Red. Encarnó la historia misma de su país, hijo de inmigrantes vascos e italianos, que perdió a su padre cuando era apenas un niño de 5 años, que se sumó a los Tupamaros en los años 60, un grupo guerrillero clandestino, que, inspirado en los movimientos revolucionarios latinoamericanos, creyó en una transformación social a través de la lucha armada. Mujica fue capturado varias veces. En 1971 se escapó de la cárcel por un túnel que cavaron con los compañeros de celda. Me contó en una visita que pude hacer hace 2 años a su chacra, gracias al compañero Leandro Grille, quien va a estar hoy en el programa, que toda esa tierra que metían adentro de la celda la guardaban debajo de sus literas para que no se notase el plan de huida. La escapatoria fue absolutamente espectacular, pero enseguida los volvieron a meter presos. Su encarcelamiento más prolongado comenzó en 1972 y duró casi 14 años, hasta 1985, hasta la restauración de la democracia. Ese cautiverio por las condiciones extremas de aislamiento y tortura marcó a fuego toda su vida y también su enfoque político. Me comí una canuta de la gran flauta y tuve mucho tiempo para pensar, y la noche que me ponían un colchón para dormir estaba contento y aguanté. Y ahí me di cuenta que muchas pavadas que tenemos son pavadas. Si no hubiera tenido esa experiencia, capaz que tenía otra manera de pensar. No me dejaban leer. Entonces tuve que inventarme algunas disciplinas. Y el enemigo más grande lo tenía adentro. Y también adentro tenía el amigo más grande, las dos cosas. En los calabozos descubrí cosas como esta: las hormigas gritan. Y si no, agarrá una hormiga común y ponétela acá y la vas a sentir. Me comí una canuta de 14 años de cárcel. La noche que me ponían un colchón me sentía confortable. Aprendí que si no puedes ser feliz con pocas cosas, no vas a ser feliz con muchas cosas. La soledad de la prisión me hizo valorar muchas cosas.
Los recuerdos de aquellos años de prisión los plasmó Eleuterio Fernández Huidobro en Memorias del Calabozo, libro que sirvió de base para la película La noche de 12 años, que recomiendo a quienes no la vieron. Tras la caída de la dictadura militar, Mujica decidió dejar las armas y apostar por la vía institucional. En 1989, junto a otros exmilitantes tupamaros, fundó el Movimiento de Participación Popular y lo integró al Frente Amplio, una formación que agrupa a movimientos de izquierda, progresistas, socialdemócratas, socialistas, trotskistas, bajo un mismo paraguas y con el objetivo de construir una sociedad más justa desde la fecha de su fundación, en 1971, hasta el mismo día de hoy. El Frente Amplio fue la plataforma desde la que el PP inició su carrera electoral. Fue senador, ministro de Ganadería en la administración de Tabaré Vázquez, cuyo gobierno a partir del año 2006 supuso una mejora progresiva de la situación económica en Uruguay. El desempleo descendió más del 10% y el PIB aumentó en un 6%. En 2009, Mujica renunció al cargo de ministro para postularse como candidato presidencial. Ganó la interna del Frente Amplio, cuya máxima, como sabemos, de siempre ha sido el que gana, la interna, conduce y el que la pierde, acompaña. El que gana, conduce y el que pierde, acompaña. Y así se convirtió en presidente de Uruguay en 2010. Hoy muchos recordamos sus frases célebres, su modo de vida austero, palabra que, según él, como dijo en una entrevista concedida a Jordi Évole, se prostituyó en Europa para dejar a gente sin trabajo. Recuerdan también su Volkswagen Escarabajo y la etiqueta que le atribuyeron los medios internacionales de presidente más pobre del mundo. Y todo esto habla de un ser humano excepcional, desde luego, pero también hay que hablar de su legado político. ¿Cómo cambió Uruguay bajo la dirigencia de Mujica? Bueno, hay bastantes datos a destacar, Manu. Impulsó toda una serie de transformaciones. Primero, redujo la pobreza y la indigencia del 19,5% en 2010 a un 11,5% en 2014. Según el índice de Gini, durante su mandato se alcanzó el nivel de desigualdad más bajo de la historia de Uruguay. ¿Cómo se hizo? No fue magia, fueron políticas de redistribución, aumento del salario mínimo que empezó a crecer desde el gobierno de Tabaré Vázquez y gracias a los programas sociales como el Plan Juntos, que se creó para mejorar las viviendas de familias vulnerables, y el Plan Ceibal, que repartió computadoras portátiles entre los estudiantes de escuelas públicas. Entre 2010 y 2015 la economía del Uruguay siguió creciendo a un promedio anual del 5,4% y el nivel de desempleo se redujo hasta el 6,5%, uno de los más bajos de América Latina. Se impulsó la transición hacia energías renovables. Hoy un 90% de la matriz energética de Uruguay proviene de fuentes renovables, principalmente eólica e hidroeléctrica. Se creó la Universidad Tecnológica en un intento de descentralizar la educación superior y todo eso sin entrar todavía en lo que se hizo para ampliar los derechos. Con Mujica, Uruguay se convirtió en el primer país de Sudamérica en despenalizar el aborto en 2012, medida que llevó al país a tener la tasa de mortalidad materna más baja de América Latina. En 2013 fueron los primeros del mundo en legalizar la producción, venta y consumo de marihuana bajo la regulación estatal. Ahí es cuando medios internacionales convirtieron al Pepe en una suerte de ícono pop, mientras que él mismo argumentaba que lo hacía para no regalar gente al narco. No hay ninguna adicción buena salvo la del amor, dijo. Más allá de las metáforas, la ley buscó combatir el narcotráfico con un enfoque en salud pública e instaló a Uruguay como pionero mundial en políticas de prevención del consumo de drogas. En 2013, Mujica promulgó la ley del matrimonio igualitario, convirtiendo de nuevo a Uruguay en uno de los primeros países de América Latina en adoptar esta legislación. Tendríamos que hablar también de las políticas en materia de memoria histórica, ahora cuando en países vecinos se empiezan a revisar y se recurre otra vez a la teoría de los dos demonios. En 2012, Mujica pidió disculpas públicas en nombre del Estado uruguayo por la desaparición de María Claudia Iruretagoyena durante la dictadura, cumpliendo así un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. También apoyó una ley que rehabilitó la persecución de delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura. Y luego tenemos que hablar también sobre la integración latinoamericana y su papel en la consolidación de la patria grande. Fue uno de los promotores más activos del diálogo y la cooperación interamericana hasta literalmente los últimos días. Respaldó procesos de diálogo como las negociaciones con las FARC en Colombia y promovió una visión humanista en política
política exterior. Hace tan solo unas semanas, en vísperas de la última cumbre de la CELAC, dirigió una carta a Lula da Silva, Xiomara Castro y Gustavo Petro en la que les pidió que no abandonen el esfuerzo por la unidad de América Latina. Queridos amigos, ustedes me tienen que perdonar porque yo estoy al final de mi partido y es por eso que les pido que no dejen apagar la llama de la integración y solidaridad regional, que acepten las diferencias, pero que ellas no impidan sumar nuestras voces y crear así una mucho más potente. Sabemos que hay sectores de la izquierda latinoamericana que no le perdonan algunas de las posturas de los últimos años referentes, por ejemplo, a los gobiernos de Venezuela o Nicaragua. Sabemos también que algunos referentes de la izquierda le critican que no haya avanzado lo suficiente con reformas estructurales cuando gobernó. El compañero Juan Manuel Carr decía ayer en un artículo de Cenital que algunas de esas posturas quedarán como anécdotas, como mujiqueadas. Cristina Fernández de Kirchner, de la que dijo que le costaba largar el pastel, fue a su chacra y ahora irá al entierro, por ejemplo. Pese a ello, muchos peronistas, claro, recuerdan como una afrenta aquella anécdota en la que hablaba a micro cerrado, aunque de forma vulgar, de la habilidad negociadora de Cristina, diciendo que era más dura que su difunto marido, algo que parece, bueno, que la propia Cristina nunca vio como una ofensa, ¿no? Como decimos. Tal cual. Bueno, hoy despedimos a Pepe Mujica, nos quedan sus frases célebres, a los periodistas nos quedan también las entrevistas desde la chacra y los momentos compartidos con él y con su pareja, a los uruguayos les quedan las leyes y el avance en los derechos que impulsó y también otra cosa mucho más importante, el legado político que se tradujo en el relevo generacional, porque Mujica se fue, pero el Frente Amplio volvió al poder para seguir transformando el país con los mismos valores que compartió el Pepe, luchando por los más vulnerables, buscando una sociedad más justa y sobre todo con humildad. Chao viejo, gracias compañeros. Mujica, ¿quiénes son los enemigos de la vida? Los miedos que llevamos adentro. Los fantasmas. Miedos a ser pobres. Miedos a no tener. Miedos a la incertidumbre. La acumulación genera miedos, cultura de miedo. Miedo al miedo. Exacto, algo así, miedo al miedo. Vamos, compañero. Vamos con ello. Titulares al banquillo. El análisis mediático de Manu Levín. Los medios de comunicación de Uruguay y de todo el mundo están hoy repletos de obituarios y despedidas a Pepe Mujica y lo primero que a cualquiera le puede llamar la atención si repasa los titulares y el discurso mediático dominante sobre el histórico líder uruguayo es que se convirtió en una figura de enorme consenso. Hoy casi todos los medios de casi todo signo pues le dedican retratos amables, reconocen su trayectoria y lo despiden con honores, que cada cual saque sus propias conclusiones pues, sobre este hecho. Los medios de derecha dura o de ultraderecha, eso sí, lo atacan en su muerte. Comunista, terrorista, etcétera, lo de siempre. Vamos. Así es. No vamos a reproducir hoy aquí los improperios de los medios fachas por no ensuciar el programa. La progresía internacional, por su parte, y en general, digamos, los medios de comunicación más mainstream lo alaban, como decíamos, aunque podríamos decir que lo hacen despolitizando su figura, despojándola de muchas capas y reduciéndola a elementos de tipo no tanto político como ético, un viejito simpático, bueno y coherente. Lo presentan no tanto como un referente político, sino moral, como una especie de cura laico, ¿no? Absolutamente. ¿Cuándo es el cónclave para elegir al nuevo Pepe Mujica? Decían hoy en la cadena SER. Bueno, creo que tampoco aporta demasiado, por lo tanto, aunque algún titular sí vamos a ver, constatar hoy el discurso interesado y un tanto hipócrita con el que el poder mediático más central, tanto progre como conservador, retrata a un personaje al que previamente reducen a una figura de cartón piedra. Frente a eso, nos parece que quizá era más interesante traer aquí en un día como hoy las despedidas que le dedican desde sus propias filas, desde la izquierda. Y eso vamos a hacer. Creo que tiene más sentido, efectivamente, y que es más bonito apoyarse en eso para retratar hoy a Pepe, más bonito y también más honesto, incluyendo aquí también las críticas que hoy se le hacen a su figura por parte de voces de su propio campo político en un sentido amplio, porque sabemos y vais a ver
que hay muchas diferencias y muchos matices, porque nosotros, y seguro que Pepe estaría de acuerdo con esto, no le rezamos a santos, nuestra cultura y nuestra tradición no va de eso, así que vamos a citar brevemente 3 textos. El primero, publicado en La Izquierda Diario Uruguay. Un texto, por lo tanto, que sirve para entender cómo ve a Mujica la izquierda latinoamericana, que sigue siendo abiertamente revolucionaria. Uruguay, murió el expresidente Pepe Mujica. Este diario comienza reconociendo lo que su figura representó para los humildes, para los de abajo. Político de amplia popularidad nacional e internacional, razón por la que la noticia de su muerte, dice este diario, genera un genuino dolor en multitudes de humildes en Uruguay y el mundo. Para a continuación añadir lo siguiente: su propio obrar y decir en vida son la fuente del mito que presentan desde ya los grandes medios y el poder como ejemplo del revolucionario arrepentido, el hombre de Estado, el político de izquierda amigable al capital. El mito del revolucionario arrepentido es el que construyen desde ya los grandes medios y el poder sobre Pepe Mujica, dice La Izquierda Diario. Lo construyen apoyándose, eso sí, en su propio obrar y decir en vida, añaden también. Y la verdad es que es tal cual. 2 ejemplos en la prensa española. 20 minutos, José Mujica, el hombre que cambió la pistola por la palabra y ejemplificó la humildad en su periplo presidencial. Y El País, muere el expresidente de Uruguay, Pepe Mujica, el revolucionario tranquilo, el exguerrillero y símbolo de la izquierda latinoamericana, fallece tras una larga lucha contra el cáncer. Su carisma y su capacidad de ser un oráculo de la austeridad y la sencillez fascinaron al mundo. Este es el relato, aquí hay 2 ejemplos muy claros y en este marco, medios como El País destacan y se valen de frases de Pepe, estilo de joven quería cambiar el mundo, ahora la vereda de la esquina y ese tipo de cosas. Bueno, segunda despedida a Mujica desde las filas de la izquierda, en este caso de la izquierda uruguaya. Vamos a leer básicamente algunos fragmentos porque creo que sirven para entender un poco mejor lo que representó Pepe. Lo publica en Montevideo el semanario político uruguayo Brecha y lo firma Constanza Moreira, actual senadora por el Frente Amplio. Humano, demasiado humano es el título del obituario en el que Moreira empieza declarando desde qué posición escribe. Mis inicios en la vida política parlamentaria están inevitablemente unidos a la figura de José Mujica, no solo a la de él, claro, pero fue a través del espacio 609 que me involucré por primera vez en una lista, fue elegida por ella y me transformé en legisladora. Previamente, en el año 2007, Mujica había propuesto mi nombre para la presidencia del Frente Amplio, así que fue a partir de su iniciativa que mi pasaje de la academia a la política se produjo. Hago estas aclaraciones al principio para que se sepa desde dónde escribo y cuán unida está una parte de mi vida y mis elecciones a su figura. Y escribe Moreira sobre la trayectoria de Pepe. Mujica se transformó en símbolo, pero siendo un cuerpo sintiente y doliente en la larga trayectoria de la izquierda uruguaya. Más que símbolo, fue humano, demasiado humano, y es su larga historicidad, y no solo su único y original talante político, la que lo transformó en un símbolo de la izquierda uruguaya. Entró a la política por el Partido Nacional en una generación en la que los partidos tradicionales definían el alcance y los límites de lo político. Luego se transformó en guerrillero en la época en que se sudaba la rebeldía armada al calor de la triunfante revolución cubana. Fue un preso emblemático de las prolongadas cárceles y de la tortura que caracterizaron la dictadura uruguaya. Se convirtió en un ícono de la reconversión de la izquierda armada dentro del Frente Amplio, llegó a la presidencia y se catapultó como el líder político uruguayo más conocido fuera de fronteras. Todo ese recorrido, ni más ni menos. Y fue su larguísima vida la que le permitió transitar de una generación a otra, siempre desde la figura del viejo, y adaptar discursos, ideas y gestos. Una capacidad camaleónica que pocos políticos poseen, porque, como bien dice Maquiavelo, prospera todo el que procede conforme a la condición de los tiempos y se pierde el que hace lo contrario, que cada cual valore, añado ya fuera del texto, si esa capacidad camaleónica, definida como la capacidad de adaptarse a los tiempos, de adaptarse a lo que hay, fue o no una virtud de Pepe desde el punto de vista no ya personal, sino político. Continúa Constanza Moreira en Brecha. Su ascenso está inextricablemente unido a los tiempos de la democracia plebeya en América Latina y a una profusa estirpe de dirigentes muy representativos de las clases populares. Luis Ignacio Lula da Silva, Hugo Chávez, Evo Morales, Fernando Lugo. Mujica hizo parte de esta nueva especie de políticos que simbolizaron una época, una aspiración y un proyecto posible después del fracaso de la vía democrática al socialismo en Chile.
Ellos fueron los que protagonizaron el giro a la izquierda en la América Latina de la primera década y media del siglo XXI. Y si bien no hicieron el socialismo en sentido estricto, el socialismo del siglo XXI de Chávez no avanzó demasiado ni en la teoría ni en la práctica, dice la autora, generaron transformaciones democráticas significativas, recuperaron el rol y la dignidad del Estado, ampliaron la agenda de derechos para los más pobres, las mujeres, los trabajadores, los indígenas y produjeron una reducción de la desigualdad y la pobreza que la región no conocía desde los empujes nacionalistas y redistributivistas de los años 50. Aunque mucha de la fama del expresidente se logró por los avances en la agenda de derechos, la mayoría no contó con su iniciativa, recuerda la autora de ese obituario, y menciona en especial el derecho al aborto y matrimonio igualitario. Pero él acompañó, reconoce también. El primer hito de dicha agenda fue la definitiva aprobación de la Ley sobre Interrupción Voluntaria del Embarazo. Mujica denostó muchas veces al feminismo, al que acusó de ser protagonizado por mujeres de clase media, pero se avino a lo que decidiera su bancada. Esta agenda continuó avanzando y luego se aprobó el matrimonio igualitario, además de una profusa legislación que amplió derechos para mujeres, disidencias y personas racializadas. Finalmente se impulsó, aquí sí con el apoyo del presidente, la Ley de Control y Regulación de la Importación, Producción, Adquisición, Almacenamiento, Comercialización y Distribución de la marihuana y sus derivados. A partir de ahí, este texto en el semanario Brecha hace un balance que también es crítico, por ejemplo, de la política económica. A pesar del control que mantuvo sobre importantes áreas estratégicas del Estado y la economía, el país siguió siendo muy dependiente de la inversión extranjera directa. Mujica predicó bajo el lema de capitalismo en serio su verdadera posición en esta materia. Para el socialismo reservó una vela, como lo fueron las empresas autogestionadas, pero respecto a los sectores agropecuario, minero y petrolero se pronunció por una estrategia de claro apoyo a la inversión extranjera que implicó concesiones importantes en cuanto al régimen impositivo al capital transnacional. Esto dice este obituario, y no solo sobre la política económica, también hay un balance crítico sobre las políticas vinculadas a la memoria, verdad y justicia. Las principales debilidades de su gobierno, dice Constanza Moreira, remiten a actuaciones y discursos en el campo de los derechos humanos, el giro en la política de seguridad pública y el controversial vínculo con las Fuerzas Armadas. La idea de que los padecimientos sufridos en la cárcel se los habían buscado al haber protagonizado acciones armadas contra el Estado de Derecho, la adopción de Eleuterio Fernández Huidobro como su ministro de Defensa Nacional y el discurso lindero a la teoría de los dos demonios colaboraron en el distanciamiento entre militantes de derechos humanos y el gobierno. La idea del perdón aparecía irreconciliablemente separada de la idea de justicia, que al decir de Mujica tenía olor a venganza. Ya Tabaré había dejado correr un proyecto de ley de reparación y había hablado de la lucha de hermanos contra hermanos, y eso venía a equiparar, dice este texto, a las víctimas del terrorismo de Estado con las de la sedición. Aún así, debe reconocerse a los gobiernos de izquierda el haber avanzado en la búsqueda de los restos, la aplicación del artículo 4 de la ley de caducidad y la configuración de esos delitos como de lesa humanidad. También debe recordarse que todo esto se hizo siempre a contrapelo del resto del espectro político que eligió y elige tener una actitud de rechazo tibio, visceral o profundo a cualquier revisionismo del llamado pasado reciente, reconoce también la autora, lo cual va dando forma en este texto a un análisis bastante equilibrado. No nos vamos a extender más con esto, solo decir que hay también alguna otra mención a otros aspectos controversiales, dice la autora, como la política de seguridad o el crecimiento de la población reclusa, y bueno, compartir el final del obituario, que creo que también contribuye a entender lo que ha representado Mujica políticamente. Es parte del legado de una izquierda nacional que desde muchas trincheras distintas, social, sindical, política, cultural, ha contribuido a forjar presidentes humildes, solidaridades compartidas, épicas de algo que se parece al socialismo pero que no se anima a nombrarse, y referentes políticos que, como decía la hermosa canción que lo acompañó en su campaña de 2009, caminan por la misma calle que vos. Bueno, el último texto que vamos a citar, disculparéis el formato audiolibro, pero creo que era lo que tocaba hoy, lo publica en El Salto el periodista y escritor argentino Roberto Montoya, que se exilió en París en 1976. Muere José Mujica, el descanso del guerrero. La muerte de Pepe Mujica hará aumentar sin duda la leyenda que rodeó durante tantos años al viejo guerrillero Tupamaro convertido en presidente de Uruguay, pero no todos serán elogios. También habrá muchos en la izquierda
que recordarán críticamente la transformación que experimentó a lo largo de su vida, dice Montoya. La vida austera del viejo guerrillero, su sencillez, su verbo simple y directo, su lucha contra la corrupción y el derroche, su compromiso social, su capacidad para hablar y matear tanto con gente de pueblo como para tratar con mandatarios de grandes potencias, y su tolerancia y constante búsqueda de consenso con quienes defendían otras posturas ideológicas le valieron el respeto incluso de muchos políticos y personas con posiciones diametralmente opuestas a la suya. A pesar de ello, prosigue Roberto Montoya, su vida política pública no estuvo exenta de duras críticas de sectores que compartieron militancia con él en Tupamaros y de militantes de otros grupos de izquierda. No fueron pocos los que sostuvieron que Mujica estaba siendo absorbido por el propio sistema contra el que luchó desde su juventud. En mayo de 2007 había hecho unas declaraciones en las que se mostraba autocrítico con su pasado guerrillero. Estoy profundamente arrepentido de haber tomado las armas con poco oficio y no haberle evitado así una dictadura a Uruguay. La adaptación del viejo guerrillero a los nuevos tiempos, su peculiar forma de hacer política desde el hemiciclo, primero como diputado, luego como senador y finalmente como presidente, fue vista muchas veces por esos sectores más radicales de la izquierda como un abandono de los valores ideológicos de Tupamaros. Las críticas que recibió desde sectores de izquierda, algunas muy duras, se centraron en varios aspectos de sus posturas políticas, en que no hubo avances significativos en la redistribución de la riqueza durante su mandato, en sus cambios de postura sobre los militares o en sus diferencias con el movimiento feminista, recuerda Montoya, de forma similar a cómo lo hacía el texto de Constanza Moreira. Ya veis que sí, no vamos a repetir, por lo tanto, las referencias a estos mismos episodios, pero sí creo que es importante terminar citando lo que dice Montoya al final de su texto, porque ayuda a entender las cosas y, bueno, por ser justos y honestos. Mujica no fue el único de los muchos ex líderes guerrilleros devenidos en presidentes con la llegada de la democracia en países de América Latina y África al que sus ex compañeros de militancia le reprocharon su metamorfosis. Lo experimentó personalmente Nelson Mandela, líder del Congreso Nacional Africano y de la organización guerrillera MK, que tras 27 años de cárcel se convertiría en presidente de Sudáfrica. Muchos de sus excompañeros lo criticaron por, según ellos, hacer demasiadas concesiones a quienes habían sido cómplices del apartheid, de la opresión brutal, represión y crímenes de las que fue víctima durante décadas la mayoritaria población negra, de la que el propio Mandela formaba parte. También sucedió con Dilma Rousseff, marxista al igual que Mandela y Mujica, militante del guerrillero Grupo Política Operaia, POLOP, que también fue torturada y encarcelada durante 2 años y que terminaría convirtiéndose en presidenta de Brasil. La izquierda radical cuestionaba su política de coexistencia en el poder con sectores de la derecha, que fueron precisamente los que terminarían finalmente traicionándola y protagonizando un golpe blando contra ella para derrocarla. Para algunos son un comunista despreciable, para otros un revolucionario que no supo o no quiso o no pudo seguir siéndolo, razón por la cual hoy es despedido con una palmadita en el hombro por casi toda la prensa. Para la mayoría, un hombre bueno, una persona entrañable que fue perseguida, encarcelada y torturada por sus ideas, que dejó un país mejor que el que se encontró y que se convirtió en un referente moral en un mundo tan necesitado de eso. Gracias, Manu. Yo les digo que la batalla cultural no es algo que uno toma o abandona según conveniencia, sino che è un compromesso inalienabile. Questi signori che dicono io voglio essere il Lenin della rivoluzione liberale, questi signori però dicono anche una cosa molto interessante, dicono le idee sono le uniche armi con cui si può vincere, quindi che la battaglia delle idee è la prima battaglia che tu devi fare. Senza conflitti non c'è progresso sociale. Tutto quello che noi abbiamo ottenuto nella storia non è mai nato dai parlamenti, è sempre stato extraparlamentare. I parlamenti dopo hanno approvato le cose, quando sono stati costretti a farle. Y hoy nos acompaña Leandro Grille desde Montevideo, amigo y periodista uruguayo de Caras y Caretas. Leandro, buenas tardes, muchas gracias por estar con nosotros. Leandro, no sé si has estado escuchando el programa, hemos hecho un repaso un poco del legado del Pepe, hemos leído algunos artículos que le critican desde la izquierda. Me gustaría tener tus reflexiones al respecto, qué es lo que nos deja Pepe como ser humano y como político de izquierda, sobre todo para el progresismo latinoamericano. Hola Ina, ¿cómo te va? Quiero decirte que por más que esperábamos todos la noticia, todos sabíamos que Pepe estaba atravesando las últimas horas de esta enfermedad, ha sido una cosa muy conmocionante.
muy emocionante, muy dolorosa. Hoy se está realizando, ustedes saben, el cortejo que lo va a llevar al Salón de los Pasos Perdidos, donde va a comenzar las exequias, el velatorio, se va a extender por varios días. Hay un duelo nacional hasta el día viernes. Yo estaba escuchando lo que estaban comentando, un poco el artículo de Constanza, el otro artículo también mencionaba con las críticas, las controversias. Bueno, Pepe ha sido una figura que ha sido un protagonista muy importante de la historia del Uruguay en los últimos 60 años prácticamente, y antes como en su actividad guerrillera, luego en la vuelta de la democracia como político, como legislador, como ministro, como presidente y como dirigente político, además más importante del sector más votado de este país, del Movimiento de Participación Popular, que es el sector dentro del Frente Amplio que tiene más votos. Y por supuesto eso ha generado una importante cantidad de controversias también dentro de la izquierda. Pero me parece que hay que entender un poco que la estrategia que planteaba Pepe Mujica y el MPP, por lo menos desde el año 1998, donde hubo realmente un cambio, un congreso en el MPP donde básicamente se definió una nueva estrategia que buscaba que la izquierda fuera alcanzar a lugares donde nunca había llegado, en particular en el interior del Uruguay, y a sectores sociales a donde nunca había alcanzado. Esa estrategia está detrás de alguna manera, o es una de las explicaciones y una de las más importantes explicaciones de que después la izquierda haya ganado las elecciones en el año 2004 y haya logrado gobernar durante 15 años seguidos y ahora haya vuelto a ganar las elecciones. O sea, es una estrategia que donde Pepe lo ha dicho y lo decía muchas veces, él no abdicaba a ninguna de sus ideas, sin embargo, planteaba una línea política donde podía confluir más gente que en el proyecto original, si se quiere. Y entonces Pepe era muy crítico de las personas que consideraba que hacían como socialismo de café, ¿no? Que se juntaban en un boliche a resolver el mundo, pero que a la hora de la hora no traducían eso en políticas que pudieran modificar la vida concreta de la gente concreta. Entonces, esa convicciones, esas críticas que vienen por ese lado, por el lado como si él no hubiese sido demasiado socialista a la hora de gobernar o demasiado de izquierda, se confrontan con esto, con el objetivo básicamente del Frente Amplio, que fue ir dentro de las condiciones que había en el Uruguay, produciendo los cambios que pudieran mejorar la vida de la gente. Y eso es indudable que Pepe lo hizo y los números son elocuentes. Durante los gobiernos de Tabaré y de Pepe fueron los gobiernos donde cayó más la pobreza en el Uruguay, donde cayó más la desigualdad, donde aumentó más la inversión en educación, la inversión en salud pública. Mejoraron todos los indicadores que existen para medir las cuestiones sociales. Cayó la indigencia por debajo del 1%. Acuérdense que cuando empezó a gobernar el Frente Amplio en Uruguay había 40% de pobreza. 1 millón de pobres había en un país de 3 millones de habitantes. Entonces, los resultados concretos son innegables. También fueron los años en que empezaron a encontrar compañeros desaparecidos que se excavaban los batallones, que de hecho se empezaron a juzgar. Hay bastantes mandos, sobre todo militares de la época de la dictadura, que están presos, en Domingo Arena. Entonces, esas críticas, yo las entiendo, las comprendo, las he vivido acá. Muchas veces también he sentido y he participado de esas polémicas, incluso he discutido algunas veces, vos lo sabés, Ina, con el propio Pepe sobre estas cosas, pero me parece que son un resumen injusto si nos miramos todos los logros que se tuvieron durante esos años y todo lo que significa que un guerrillero, que un tipo que protagonizó la política a través de las armas, que estuvo 14 años casi enterrado en aljibes, en silencio, solo,
lo querían volver loco, que esa persona se haya transformado en el líder político más importante de nuestro país y en presidente. Porque hay diferentes formas en que tienen los pueblos de saldar algunas cosas. Y también la lucha contra la impunidad es que esas personas puedan llegar a protagonizar estos destinos, como el de gobernar nuestro país. Siempre voy a recalcar esto, Ina, porque vos conociste a Pepe, conociste su casa, su forma de vivir. Pepe vivió como pensaba, era auténticamente así, y eso es un valor, eso es un mensaje ético, majestuoso, que no debe ser ignorado, que tiene mucho que ver con el cariño que le tiene la gente. Leandro Grillen, muchísimas gracias por atender hoy a La Base y mucha fuerza, amigo. Gracias. Gracias, Ina. Chao. Bueno, llegamos al final del programa y como les hemos prometido, tenemos algo especial para ustedes hoy. Nuestro compañero Alfonso Gardi, que escribió una canción en homenaje al Pepe Mujica y que hoy la va a estrenar en La Base. Así que los dejo con Alfonso. No se olviden de hacerse socios y socias de Canal Red en apoya.canalred.tv o en el QR que aparece en sus pantallas. Hasta mañana. Por el camino más largo es el viaje más cortito. Para la vida milito en lo dulce y en lo amargo. Más me vale hacerme cargo. Un silencio interrumpido justo antes del olvido. Invoco ahora el porvenir cuando va tocando partir. Adiós, flor, pueblo querido. Vamos llegando de a poco, infinito llama y llama. Vuelco toda la esperanza en la hoguera de tus ojos. Vamos llegando de a poco, infinito llama y llama. Vuelco toda la esperanza en la hoguera de tus ojos. Pobre quien precisa mucho, ese vive desesperado. Pobre siervo del mercado, esclavo de un cuento trucho. Vamos volviendo de a poco, imposible llama y llama. Vuelco todos los pasados a la hoguera de tus manos. Vamos volviendo de a poco, imposible llama y llama. Vuelco todos los pasados a la hoguera de tus manos. Vamos llegando de a poco, infinito llama y llama. Vuelco todos los futuros a la hoguera de tus ojos. Na 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 na.